Hola, en este vídeo vamos a utilizar las sumas de Riemann para demostrar la conocida fórmula del área de un triángulo, igual a un medio de la base por la altura. Para eso vamos a utilizar un triángulo rectángulo de base A y altura B. Acompáñame en este vídeo para ver cómo lo hacemos. Hola, supongamos que tenemos un triángulo cuya base es A y cuya altura es B, ¿de acuerdo? Y queremos calcular el área de ese triángulo. Y vamos a utilizar las sumas de Riemann, que ya hemos hecho una introducción en el vídeo que te pongo aquí en las tarjetas. Y también te pongo un enlace abajo en la descripción. Vale, para poder utilizar las sumas de Riemann, vamos entonces a este triángulo e inscribirlo en un sistema de coordenadas, tal como se ve aquí en la figura. Es decir, ahora hemos puesto un eje X y un eje Y, de forma tal que este triángulo está desde el origen hasta cuál coordenada. Pues esta coordenada es A, porque si toda esta distancia es A, esta es la coordenada A. De la misma manera, si toda esta distancia es B, pues esta es la coordenada B, ¿cierto? Y entonces este triángulo hay que encontrar esta función. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar el método de sumas de Riemann y para eso necesitamos inscribir rectángulos debajo de esta función, así como se ve ahora en la figura. En esta figura tenemos el mismo triángulo que va con base A, entonces aquí tenemos la coordenada A y esta es altura B, por lo tanto vamos a inscribir y señalar esta misma altura. Y aquí hemos estado dibujando n rectángulos para construir la suma de Riemann y después hacer tender n infinito. Recuerda que la suma de Riemann, como se muestra en el vídeo que te puse en las tarjetas, es el cálculo del área bajo la curva de todos estos rectángulos. Y cuando n tiene infinito, pues todos estos rectángulos llegan a cubrir toda esta área bajo la curva, obteniendo el área del rectángulo. Bien, y la fórmula que queremos obtener es la que todos conocemos, ¿verdad? Que esta área es un medio de A por B. Bien, pues vamos allá. Para eso escribimos que el área es la suma de área 1 más área 2 y así hasta el enésimo rectángulo, sabiendo que cada uno de esos rectángulos a sub i tiene una base igual a delta x por una altura h sub i. ¿Quién es este delta x? Pues la base de los rectángulos, ¿verdad? Si tomamos un rectángulo i cualquiera, escribiríamos aquí delta x como la distancia de su base. Y todos los rectángulos tienen la misma base. ¿Y quién es h sub i? Pues h sub i es la altura de ese rectángulo que es en el extremo izquierdo del intervalo donde el rectángulo toca la función. Entonces vamos a escribir esto de la siguiente manera. Por cierto, esta i va desde 1 hasta n, porque estamos recorriendo los n rectángulos como ya hemos visto en el vídeo que te puse en las tarjetas. Es decir, cada i al tomar un valor se refiere a uno de estos rectángulos. Ahora, en este caso específico, como delta x es la base de todos los rectángulos, n veces delta x es igual a a, porque n veces delta x recorre la distancia a, por lo tanto, delta x es a sobre n. Y por otro lado, h sub i es igual a la función en x sub i. Y hay que saber dos cosas. ¿Quiénes son las x sub i? Que son los extremos izquierdos, la coordenada del extremo izquierdo de cada intervalo, y hay que ver cuál es la fórmula de esta función. Para conocer la fórmula de esta función, pues necesitamos conocer cuál es la ecuación de esta recta, ¿verdad? Que vamos a ponerla explícitamente. Vamos a calcular la ecuación de esta función. Recuerda que toda función tiene la forma y igual a mx más b. Eso lo conoces de tu curso de álgebra. Pero en este caso, b vale 0, porque es el intercepto con el eje y que intersecta en el origen, en 0. Entonces podemos borrar esta b y solo requeriríamos conocer cuánto vale m. Pero m es la altura del escalón sobre la base. Y ya sabemos que la altura del escalón es b. Por lo tanto, evidentemente, m es b sobre a. Y vamos a escribirlo entonces. F en x es igual a m por x, pero m es b sobre a. Y entonces tenemos
b sobre a por x. Nuestra función f en x es b sobre a por x. Y por último, te remito al vídeo que ya utilizamos para no hacer este vídeo muy extenso, y por lo tanto las x sub i, la primera es 0, esta es x1, x2 es una vez delta, x3 del rectángulo 3 es 2 veces delta. Es decir, vamos a llevarnos esta figura y volverla a escribir para que quede más claro. Y aquí en esta figura vamos a escribir que esta es x1, esta que está aquí es x2, esta es x3, y si nos vamos dando cuenta, vamos a ir poniendo una tabla con y x sub i. Para i igual a 1 tenemos 0, para i igual a 2, pues tenemos 1 por delta x, para i igual a 3, que este es el tercer rectángulo, x sub 3 es la cantidad de rectángulos que tengo delante multiplicado por delta x. Entonces es 2 veces delta x. Y así para un rectángulo iésimo, entonces sabemos que es i menos 1 veces por delta x. Y así cuando tengamos el último rectángulo, que es el rectángulo enésimo, tendremos n menos 1 por delta x. ¿De acuerdo? Pues, ¿para qué nos sirve esto? Pues para empezar a escribir cuál es el área sub i. Recuerda que el área sub i la tenemos aquí. Entonces vamos a escribirlo acá abajo. Tendríamos que área sub i es delta x por h sub i, pero delta x es a sobre n. Y h sub i es la función en f en x sub i, pero tenemos a sobre n, y f en x es b sobre a por x, por lo tanto f en x sub i, vamos a escribirlo aquí, será b sobre a por x sub i. Entonces pongamos aquí, al sustituir f en x sub i por la expresión, ponemos b sobre a x sub i, lo cual nos queda, y x sub i es esta expresión. Para el rectángulo i es i menos 1, entonces tenemos a sobre n, b sobre a, x sub i, que es i menos 1 por delta x, y ya sabemos también que delta x es a sobre n. Finalmente nos queda que es a sobre n, y nota entonces que aquí se simplifica esta a con esta a, va a quedar n cuadrado, y hemos obtenido entonces a por b sobre n cuadrado por i menos 1. Por lo tanto, esta expresión vamos a sustituirla en nuestra expresión de la suma de las áreas. Vamos a aclarando que este es el área de los n rectángulos, es decir, esta área azul oscuro. Y después haremos tender la cantidad de rectángulos a infinito, como hicimos en el vídeo de la introducción de las sumas de Riemann. Entonces, recorriendo esta expresión, pues sustituimos y nos queda, para 1 nos va a quedar 0, porque cuando i vale 1, queda 1 menos 1 es 0, entonces ponemos 0, más. Cuando i valga 2, ponemos 2 menos 1 es 1, y nos queda ab sobre n cuadrado por 1. Cuando i valga 3, nos queda 3 menos 1 es 2, y nos queda ab sobre n cuadrado por 2, más. Cuando i valga 4, al sustituir 4 aquí, 4 menos 1 es 3, va a quedar un 3, y va a quedar ab sobre n cuadrado por 3. Y entonces está claro que va a quedar 1, 2, 3, y así hasta el último término, que va a ser el enésimo, que al poner aquí queda n menos 1, quedando ab sobre n cuadrado por n menos 1. Vemos que podemos sacar factor común ab sobre n cuadrado, quedando ab sobre n cuadrado por la suma de los primeros n menos 1 números naturales. Y en un vídeo que te dejo aquí en las tarjetas, demostramos que la suma desde i igual a 1 hasta n, es decir, la suma
de los primeros números naturales, 1 más 2 más n menos 1 más n, era igual a n por n más 1 sobre 2. Pero no queremos esta suma, sino esta que está aquí es esta suma hasta n menos 1. Por lo tanto, para obtener esta suma a partir de esta expresión tenemos dos vías. Una de ellas es utilizar lo que se llama variable muda, que sencillamente es si la suma de los primeros números naturales expresado por esta sumatoria basta con sustituir este valor aquí y aquí, entonces esta suma que está aquí, que es la suma de los n-1 números naturales y que podemos escribir de esta manera, bastaría sustituir este n-1 en la correspondiente expresión aquí y aquí, ¿verdad? Entonces vamos a obtener esa expresión. Entonces la suma de los primeros n-1 números naturales va a ser n por n-1 sobre 2. Si este método de sustituir directamente n-1 aquí y aquí no te convence, podemos hacerlo por esta otra vía. En esta otra vía vemos que la suma que nos interesa es hasta los primeros n-1 números naturales, por lo tanto es esta. Por lo tanto, para obtener esta expresión, lo único que tenemos que hacer es pasar restando menos n y obtendríamos que es la misma expresión que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, por estas dos vías ya hemos obtenido la suma de los primeros n-1 números naturales. Por lo tanto, nuestra área total, que depende del número de rectángulos y que es igual a esta expresión, nos la llevamos aquí al final, pero toda esta expresión la podemos sustituir ya por esta que hemos obtenido. Y lo podemos arreglar de la siguiente manera. A por b sobre 2, n-1 sobre n cuadrado. Y este es el área de la suma de n rectángulos debajo del triángulo. Ahora, solo tendríamos que tomar el límite cuando n tiene infinito, tal como vimos en el vídeo que te dejé en las tarjetas, de la introducción de las sumas de Riemann, y por lo tanto, el área total va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de a, b sobre 2, n menos 1 sobre n cuadrado, pero esta expresión, recordando lo que conoces del límite en el infinito en cálculo diferencial, cuando n sea muy grande, pues este menos 1 se puede despreciar. Por lo tanto, cuando n tiende a infinito, toda esta expresión es del orden, se comporta como... Quitamos este menos 1, nos queda n cuadrado sobre n cuadrado, que esto tiende a 1. Y por lo tanto, hemos obtenido a b sobre 2, o en otras palabras, el área total de un triángulo de base A y altura B es un medio de A por B.
Espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido útil. Es una aplicación de las sumas de Riemann específicamente para triángulos de base A, altura B. Te invito a dejarme tus comentarios aquí abajo y cualquier duda que tengas. Nos vemos en un siguiente vídeo.